Saludos amigas y amigos, este es quien te habla, Josué Rivera. Un placer, un honor que te hayas conectado conmigo en la noche de hoy. Todos los domingos que hago puedo hacerlo live, lo hago solo, pero me he también tomado la tarea de traer personas que he visto a través del tiempo cómo han crecido, cómo han salido adelante, cómo han surgido tanto sus sueños, que es lo que vamos a hablar en la noche de hoy. Pero más que los sueños, no importa lo que ocurre en tu vida, cuando hay un propósito para ti que ya Dios tenga trazado, créeme que se hará realidad. Y hoy, en esta noche, quiero presentarle a los pastores Noris y Javier. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué bueno saludarles, qué bueno conocerles. Así que, ¿quién es Nori y quién es Javier? Esa es la primera pregunta. Dios les bendiga. Como nuestro hermano estaba diciendo, mi nombre es Noris, soy la pastora Noris. Estamos pastoreando aquí en Puerto Rico, en el pueblo de San Sebastián. Llevamos vamos para 4 años, nacida aquí en Puerto Rico, en Arecibo, vivo en Lares, pastoreamos en San Sebastián. Tenemos 2 hijas, ya grandes, una va a 21, la otra 19. Y Yo soy Javier, el pastor Javier. Me disculpan, estoy un poco ronco. No se preocupe. Pastoreo con mi amada esposa la Casa de Restauración Adonai en el pueblo de San Sebastián. Estamos para servir al pueblo. Dios nos ha puesto allí con una misión, con un propósito. Y este es nuestro objetivo, que se cumpla la misión y el propósito de Dios en nuestras vidas y en las vidas de los hermanos que nos visitan y nos siguen allá en San Sebastián. Amén. ¿Cómo surge? Me dicen que son de Lares, ¿no? Somos de Lares. Sí. Y de Lares pastorean en San Sebastián. Sí. ¿Cómo surge ese proceso? ¿Qué fue lo que los motivó para tomar un reto tan grande? Porque estamos hablando de encarro un tiempo prolongado, más tengo entendido que ustedes trabajan, ¿o me equivoco? Mi esposo trabaja. Ok. Él trabaja, yo estoy ahora mismo pues dedicada a la obra completa. Ok. Y el ¿Cómo proceso, surge? pues el Señor nos llamó más o menos siempre el Señor nos hablaba del pastorado, pero Ok. como tal en el 2020 ya el Señor confirma como tal que era tiempo de salir. Entonces estuvimos 2 años en preparación, ¿verdad? Junto Ok. con la pastora en ese momento donde pues, nos congregábamos. Y durante ese proceso, pues obviamente le pedimos dirección al Señor donde Él quería que fuéramos a pastorear. Ujú. Y pues el Señor habla mi vida y me habla de San Sebastián. Durante ese proceso de 2 años intentamos, ¿verdad? Dirigido por los pastores que tenemos en ese momento, aunque el Señor me había dicho y me habían preguntado dónde iba a levantarse la iglesia, como que nos indicaron que buscáramos otro lado, pero no surgía nada. Inmediatamente que en ese momento, hubo un momento en que mi pastora en ese momento me dijo, ¿qué fue lo que exactamente el Señor te dijo? Y dije, pues, el Señor me mostró San Sebastián. Y yo sé que lo anoté en una libreta. Y entonces ella me dijo, pues vamos a buscar. Pues inmediatamente que recibimos yo creo que no pasó ni una semana, ¿verdad? Encontramos el lugar y todo, o sea, todo se fue dando conforme al propósito de Dios. Y como según Dios habló, aunque piensen que sí, es una distancia prolongada, porque nosotros vivimos en Lares, prácticamente colindando con la Junta, que es bastante retirado, o sea, lo último de Lares. Pero pues el Señor nos llamó allá y somos fieles. Y hasta este momento estamos viajando. Cada culto y cada actividad tenemos que bajar al pueblo de San Sebastián. Me es interesante y no son los únicos, porque tengo un amigo mío pastor, él se llama Javier Negrón. La iglesia de él se llama Ebenezer y él comenzó en Vega Baja.
y él es de Rexville, Bayamón. Y estuvo muchos años viajando de Rexville, de Bayamón, a Vega Baja. Y estamos hablando de Vega Baja adentro, o sea que fácil un martes, escuela, trabajo a las 6 de la tarde, pues ya saben el tapón. Pero aún así, había una pasión, había un anhelo en él, ese fuego que lo movía. Y cuando yo veo la trayectoria de ustedes, veo esa misma pasión. Amén. Pero en esa pasión, y ahí va la pregunta, Javier, a veces cansa por los obstáculos que uno enfrenta. Así que, Javier, si se puede contar, en ese momento, sabiendo que Dios habló, sabiendo que Dios lo confirmó a través de sus pastores, hubo obstáculos. Mira, yendo un poco más atrás en el tiempo, ya allá para el 2013, Ok. recuerdo que en mis funciones como policía, pues soy policía, hice una intervención y cuando detengo a esa persona me indica, tú no me detuviste por casualidad, el Señor permitió que tú me detuvieras. Pronto Wow. te saco de la policía y te pongo a trabajar de tiempo completo en la obra. Ya desde ese momento yo sabía que el Señor me llamaba a un ministerio grande. Posteriormente nos habla a través de la pastora con relación al pastorado. Luego nos habla a través de un hermano que tampoco conocíamos con relación al pastorado. Eh, Cuando nos hacen ese llamado directo, eh, no le puedo negar que sí sentí temor y me hice una serie de preguntas. Entre ellas, Señor, ¿cómo lo voy a hacer si el tiempo básicamente lo tengo comprometido? No te quiero fallar. Pero no pudimos resistirnos al llamado, entendiendo que Dios es el que tiene el control, el que dirige cada paso. Y le dije a mi esposa, vamos a hacerlo, no tenemos otra. Sí, en el camino pues, pueden levantarse obstáculos, pero el Señor nos ha dado la fuerza, la sabiduría, la dirección, ¿verdad? Y siempre pone gente buena en el camino que nos ayuda para que ese propósito se pueda cumplir. Y hemos visto la mano de Dios en todo, desde el O sea, principio hasta ahora. entonces, en otras palabras, podemos decir, ¿qué diremos pues? Si Dios con nosotros, ¿quién contra ¿Quién contra nosotros? nosotros? Que no escatimó ni a su propio Hijo, ni que lo entregó para todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Y, y yo me lo imagino a ustedes en ese pensar, en cada obstáculo, decir, no, si Dios me mandó, nosotros vamos a hacerlo. Así ha sido. Y, y, y hago esta primera mención a este versículo porque a veces uno toma temor y uno queda en la raya como preguntándose, Señor, yo sé que tú me hablaste, pero yo estoy seguro porque a uno le da temor, o sea, es un riesgo. Pero es ahí cuando uno activa la fe y ahí Amén. cuando uno dice, vamos a hacerlo. ¿Cómo surge entonces la propiedad? Porque he visto que la propiedad, como la fueron realizando poco a poco. ¿Cómo surge eso? Bueno, en la historia así es un poquito. Nosotros comenzamos en San Sebastián en un local. Era Ok. un salón que nos rentaron en una escuela que habían comprado y nos rentaron un salón y ahí tuvimos el primer año. Nuevamente el Señor pone en mi corazón, muchos lo dieron por locura porque obviamente ustedes lo que llevan es Ujú. un año. Puso en mi corazón que no pagáramos alquiler, sino que invirtiéramos para nosotros, para la iglesia. Que si pagábamos cierta cantidad para un local, lo podíamos pagar para nosotros, pero que fuéramos buscando un terreno. Hablo con mi esposo pues me dijo, pues vamos a 6 meses que llevábamos, yo creo que 6 meses era lo que llevábamos nada más, ni siquiera llevábamos el año, llevábamos 6 meses en el local y habíamos hablado de que al año
terminar, que era el contrato que había, y tener un terreno. Comenzamos a buscar terreno, no aparecía, se nos daban algunas oportunidades, pero no se daba. Ahí entonces, en San Sebastián, mi esposo tenía un terreno que él había comprado en un proceso que nosotros pasamos, que eso es otro testimonio aparte, como matrimonio. Y entonces, en ese momento difícil, él compró ese terreno para él hacer su hogar ahí en ese terreno. Nunca pensó que iba a ser la iglesia, pero entonces en el proceso de buscar terreno, la pastora que teníamos en aquel momento nos dice, no han pensado en el terreno. Ustedes ya tienen terreno en San Sebastián. Ahí entonces el pastor habla y me dice, pues vamos, entonces yo voy a donar el terreno para la iglesia. Ahí es que surge entonces que comenzamos a dar los cultos bajo un techo de garbalón. En tierra, poníamos las sillas allí, cargábamos la bocina todos los días que había culto, montábamos todo, quitábamos todo, porque era al aire libre, y ahí comenzamos, luego del primer año, a dar los cultos al aire libre. Todo el mundo nos escuchaba, y ahí, pues poco a poco, por fe, es que hemos comenzado a levantar la obra. Y Dios ha intervenido todo el tiempo. Bueno, es algo que a veces nosotros en nuestra humanidad pensamos que es imposible, pero ¿qué es imposible para Dios? Para Dios no es nada imposible. Es caminar en fe. Es que ese es el detalle. Por eso la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no ve. Amén. Porque es fácil uno creer por algo que tú ves, pero algo que no está viendo. De hecho, vamos a poner el ejemplo. David no vio el templo, pero estaba en su corazón. Estaba en su mente. Él era el que tenía los planos. Así que vamos a pensar que Dios ya tenía en su mente que aunque hayas comprado el terreno para una cosa, Él tuvo que haber dicho en el cielo, no es para esto. Así que vamos a usarlo para esto. Y ahí es que tú te das cuenta y tú dices, Señor, definitivamente tú estás empezando de cero. Tú estás empezando para que la gente te conozca, que la gente sepa de ti. Y yo me imagino que otro versículo que me viene a la mente, y lo busqué cuando dice, en ti, Señor, mi refugio, jamás seré avergonzado. En tu justicia, líbrame. Inclina oído hacia mí, rescátame. Será para mí roca de refugio, una fortaleza inexputable que me salve, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me guías y conduces. Y por último, me sacas de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio y en tus manos comiendo mi espíritu, tú me has redimido, Señor Dios fiel. ¿Por qué menciono este versículo, amiga y amigo? Porque eso es lo que yo he visto cada historia que ustedes ponen. ¿Por qué razón? Y al final diré por qué el paralelo. Cada historia hay atrás otra historia. Yo puedo ver lo que ustedes colocan. Yo no he visto sus lágrimas. Yo no he visto el desespero. Yo no he visto la frustración. Yo no he visto cuando está a veces personas que quieren tratar de sacar ventaja de lo que no. Ustedes sí. Y esto no es tan solo por ustedes que están en el pastorado. Esto le puede pasar a cualquiera. Dicho eso, ¿cómo surge entonces? Ustedes empiezan a evangelizar el área, la gente comienza a llegar porque los llevan escuchando. ¿Cómo ocurre todo? Nosotros evangelizamos el área. Aparte de eso, en la bocina que utilizaban, nosotros estamos en un sitio que aquello es barrio Ato Arriba, sector Hoyo Santo. Aquello hace honor al nombre, es como un hoyo. Y la bocinita que llevábamos se retumbaba en todo aquel lugar. A nivel que había vecinos que nos escribían, vecinos que escuchan,
Y nos enviaban mensajes. O algo, y lo que contestaban era vecinos que escuchan. Y sabíamos que la palabra estaba llena. Y los vecinos comenzaron a llegar. Cuando yo iba a limpiar el solar, paraban los vecinos y nos decían que qué bueno que estábamos levantando una obra en aquel lugar, que era necesario. Otros que llevaban tiempo orando para que se levantara algo allí en aquel lugar. En todo lo que hemos hecho y hasta donde el Señor nos ha llevado, hemos visto el propósito y la mano de Dios en todo. Inclusive ese solar, cuando yo lo compré, nosotros estábamos divorciados. Eso será otro testimonio, parte de nuestro testimonio. Ahí fue que yo adquirí ese solar y lo compré con el propósito, ¿verdad?, de hacer una residencia. Pero el Señor ya tenía aquel lugar escogido desde antes para que lo que se hiciera allí fuera una iglesia, se levantara casa al Señor. O sea, que ustedes son vivos ejemplos de lo que Dios unió, el hombre no lo separa. Amén. Así mismo es. Por más que un papel trate, cuando hay un propósito de Dios, no hay manera. No hay break. Son procesos que te ayudan a ti a crecer, a aprender y poder hoy ver lo que posiblemente podamos ayudar a otros, es porque lo hemos vivido. Porque no hay mejor cosa que tú puedas hacer por otra persona. Muchas veces las experiencias que tú vives, los procesos que tú vives, cómo Dios te restaura, cómo Dios te levanta, cómo Dios nos transforma para que su propósito se cumpla en nosotros. Y hablando de eso, yo me imagino que han tenido que bregar con situaciones difíciles de personas que están pasando, vamos a decir, por lo mismo que ustedes o cosas peores. ¿Cómo ha sido? Porque por más que uno trate de no llevarse esos problemas al hogar, esas situaciones, es bien difícil. Lo digo por experiencia personal, cuando tengo amistades que me escriben: Josué, necesito oración por esto, por lo otro, por esta niña, por este niño que está enfermo, por mi esposo, por mi esposa. Y cuando ellos me cuentan, por más que yo trato, no lo puedo evitar. Yo me imagino que a ustedes les pasan lo mismo. Me estás preguntando en el sentido de que si nos afecta o... Bueno, la pregunta es varias. La pregunta es, ¿cómo tratan? Vamos a decirlo de esta manera. ¿Cómo tratan de que no entre a su hogar y no le afecte? Porque es que afecta. Sí, ahí te iba a decir. Al principio sí. Al principio afectaba mucho y como te dije, nuevo, llevamos para 4 años en el pastorado. Al principio sí nos traíamos prácticamente las cargas y a veces yo me quedaba pensando en muchas cosas: Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo trabajo esto? ¿Cómo trabajo lo otro? Pero en el caminar el Señor nos ha ayudado a tratar de que, ¿verdad?, no traer a la casa lo que son a veces, pues, lo que tenemos que lidiar como pastores, porque es la realidad. Son muchas personas con diferentes caracteres, diferentes problemas, diferentes situaciones, y eso no puede sobrecargar. Si como pastores ayudamos, damos consejos, aunque tampoco, o sea, es bajo la palabra, obviamente, porque consejería hoy día también hay que estudiar para eso, como uno dice, sino a través de la palabra, tratar de guiar a la persona y llevarla por el camino de verdad que el Señor nos ha mostrado a través de su palabra. Pero sí, al principio, no te voy a negar que sí me tomaba muy de esto lo que pasaba, hasta que fui entendiendo dentro del pastorado que tenemos que tratar de lidiar de que nada de eso afecte ni el hogar, ni mi familia, ni el matrimonio. Tratar de mantener ese balance. No, y me imagino que cuando ya es una situación más delicada, pues ahí uno dice: mira, yo te voy a referir a esta ayuda, tienes que buscar ayuda, porque hay cosas que son difíciles. Y a mí, lo digo porque a mí me ha pasado. Hay veces que tengo que decir a la persona: mira, toma el teléfono de esta persona, amiga mía, que es psiquiatra, psicóloga, es cristiana, que va
va a trabajar tu caso. Sí, hay crisis que obviamente se tienen que trabajar con los recursos necesarios. Eso es Sí, sí, obligado. sí. Estamos hablando de 4 años. Una de las historias que ustedes han puesto es que empiezan los bloques, de los bloques brinca el marco de la ventana y ya tienen las ventanas. Ese proceso, cómo surge. Es lo que te hemos dicho aquí. El Señor se ha movido de una forma tan especial que ha conectado y ha puesto personas claves en nuestra vida que no conocíamos, que las conocimos en el camino por eventos que sucedieron y nos ha ido supliendo. El Señor siempre nos ha dicho que nos iba a suplir, ¿verdad? Una parte la iban a tener que poner nosotros, pero que otra parte iba a ser suplida por Él. Y como Él lo ha dicho, al pie de la letra, se ha ido cumpliendo. Cada etapa, yo lo compartía con alguien esta semana, no me acuerdo con quién fue, que hemos visto, yo lo único que le digo, Señor, ahora viene la próxima etapa, pues sigue tú obrando porque tú nos hablaste, pues estamos creyendo en fe, que es la base de todo, el que hay que caminar en fe, porque Dios puede hacer las cosas, no nosotros. Y yo le digo, la siguiente etapa es esto, Señor, ahora pues vamos a ver inmediatamente, no, a veces no pasa ¿verdad? Ni 1 ni 2 días cuando ya alguien llama, nos ayudan, ofrenda, gente, ¿verdad? Que siempre está como así mismo, como las historias, ven y mira, veo que te falta esto, lo tienes. Y inmediatamente pues ponen su granito de su semilla en la obra del Señor. O sea, que ya estamos hablando que tienen básicamente todo, ya casi todo. O sea, lo que faltaría es estacionamiento. O ya Hoy mismo nos estaban hablando de eso, ¿no? También alguien estaba hablando de eso hoy mismo. Pero sí, ya está prácticamente, se hizo el piso por la primera etapa, luego las paredes, entonces las ventanas llegaron hace poco que vieron, que fue alguien que el Señor también movió, la pintura, alguien me llamó también, me dijo, veo que te falta la pintura, te la voy a comprar, o sea, que Dios ha obrado. Ahora lo que falta son, como uno dice, los detalles, el altar y otras cositas, como por esas terminaciones y esas cosas dentro de la casa del Señor y el frente, que es el parking, que es lo que ahora estamos en esos planes. Cuando ustedes miran hacia atrás, vamos a retomar de nuevo eso. Viendo ya la estructura, viendo todo, y ustedes miran hacia atrás, ¿qué surge en su corazón? ¿Qué ocurre ahí adentro? Antes que conteste, te mando un saludo, mi amigo Tony Cruz, qué bueno que te conectaste, papá. Si hay fe en el Señor, se encarga de todo para su gloria. Eso es amén, Tony. Cuéntame. ¿Qué puedo sentir? Agradecimiento de parte del Señor, porque es que no hay otra. Dios es fiel, cuando Él da una palabra, se cumple. y hemos visto eso mismo, que Él nos habló, como nos habló, se ha ido cumpliendo, y lo que hemos visto, la misericordia y la mano de Dios en todo momento. Si me permite, quiero compartirte una frase que la leí y me gustó. Dice, los sueños nacidos en el corazón de Dios siempre encuentran su cumplimiento en el tiempo de Dios. Y la fe sostiene la espera. La paciencia madura el carácter y la fidelidad de Dios convierte la promesa en realidad, porque Dios es fiel. Y cuando Dios da una promesa, Él la cumple, porque Él no miente. Él no cambia, Él no muda, Él no varía. Él habla y nosotros tenemos que aprender a confiar y a caminar en fe. Aunque nos tilden de loco. Y no tan solo caminar en fe, esperar cuando Él dé la señal ahora. Ese es otro detalle. Cuando uno espera y Él dice ahora, es que es ahora. Cuando Él dice yo voy a hacer esto en ti, pero espera,
hay que esperar, porque eso fue lo que pasó con ustedes, Dios les habló. Pero entonces ustedes esperaron, ok, Señor, pero entonces ¿a dónde me muevo? Y fue el Señor guiándolo. Hoy yo vi una imagen que me llamó la atención, me retomó, para serle honesto, 1993. Hoy estaba viendo un video de una persona que construyó una casa, estaban tirando el techo en cemento, y aquel hombre estaba en su familia, coge su Biblia, se la pone en el corazón y del corazón la enterró en el techo, en el cemento de la casa. Su esposa comenzó a llorar y él lo único que le decía a la hija: esta casa es del Señor. Me retomó, ¿por qué me retomó? Porque, y lo cuento en el libro, antes de yo caer quebrantado de salud, de tener la condición, mis padres, especialmente mi mamá, había un terreno que le gustaba. Y al principio el vendedor le puso cuantos obstáculos se le reía en la cara. Y un día mi mamá le dijo a mi papá: busca aceite. Y en ese monte ellos comenzaron a ungir el lugar, ese cuadro que él tenía, y le decía a mi mamá, decía: esto te pertenece a ti, Señor. Y pasaron meses, cuando aquel vendedor le dice: señora, la cantidad que me dijo, ¿lo tiene? Sí. Venga, que vamos a firmar los papeles. Por eso su historia es como si yo lo hubiera vivido en parte, porque así hicieron mis padres. Wow. Por eso es que entiendo ese sacrificio, porque uno quiere agradar a Dios. Como dice la Biblia: hacer tu voluntad me agrada, hacer tu voluntad, eso me da alegría. Y no importa los sucesos que vengan, siempre Dios va a estar. ¿Qué es lo próximo que Dios tiene para ustedes, que ya Dios se lo haya puesto en el corazón? Y si se puede decir, si no se puede decir, pues lo dejamos ahí. ¿Qué es lo próximo que el Señor ha puesto en nuestro corazón? Dios mío, la visión es grande. La visión es grande. Lo que Dios ha hablado sobre la casa, nosotros estamos construyendo en tan poco tiempo y vuelvo y lo repito, es caminar en fe, creer en las promesas del Señor. Él lo habló, que nosotros pues también íbamos a construir lo que a muchos posiblemente le han tardado años, pues a nosotros nos iba a tomar poco tiempo y así lo hemos visto. Pero hay palabras todavía sobre la casa que lo que estamos haciendo se va a quedar pequeño a lo que el Señor nos está mandando a hacer. Estamos clamando por más espacio. Y el Señor sabe todas las cosas por la palabra que ha depositado. Dirán: ay, pero es que ustedes están empezando, yo no veo cantidad, yo no veo limitaciones, porque es que caminar en fe es algo, pensarán que uno camina, no sé, como digo, que pensarán que estamos locos o algo así, pero es que hemos entendido que Dios es un Dios de todo. Y que si Él habla, Él cumple, que si Él dice, se hace, y su palabra tiene poder, y cuando Él habla, pues caminamos. Aquí lo importante es caminar. Y la próxima etapa, pues, es bastante grande la visión, pero Dios, pues, en el momento, pues, cuando vayan viendo y se vaya dando, según el Señor nos vaya llevando, van a ver. Pero como yo sé que Él nos lleva en avance, porque Él lo ha hablado, pues caminamos en ese avance del Señor. Ya que llevamos, ahora mismo son 32 minutos de la entrevista, quiero hacer un ejercicio con ustedes. ¿Qué ustedes le pueden decir a las personas que piensan que sus sueños no se pueden hacer realidad? Sea por matrimonio fallido, sea porque están faltos de su familia,
que piensan que no tienen la sabiduría para hacerlo, personas que tienen alguna condición de salud que piensan que no van a poder lograr lo que tanto han deseado. ¿Qué ustedes le pueden decir a esas personas? Está difícil un poco, pero El primero. Para allá, remontándome de nuevo al 2013, Ujú. a mí me dio una condición de salud en el vaso, Ok. que se conoce como una trombocitopenia aguda púrpura. En ese momento no sabía lo que era, hasta que pues, me diagnosticaron con esa condición. Me quedé sin plaquetas por completo en el cuerpo. Ujú. Recuerdo que estuve en un trayecto de 11 días en el hospital y cuando llevaba aproximadamente unos 5 o 6 días, el médico me decía, no sabemos qué tienes, te vamos a seguir haciendo pruebas, a ver si tu cuerpo lograra producir por lo menos 40.000 plaquetas, te podemos enviar a tu casa. Cuando me quitaban el tratamiento, las plaquetas volvían a caer. Recuerdo que un día le dije a mi esposa, para eso todavía no nos habíamos divorciado, le dije, de esta noche yo creo que yo no tengo fuerza, ya no podía casi hablar, no podía casi abrir los ojos. Me empecé a creer lo que el médico me estaba diciendo porque me decían, eres un caso atípico, se supone que estés muerto porque no tienes plaqueta en el sistema. A todo esto me empecé a creer lo que él me decía hasta llegar a ese punto. Le dije a mi esposa, despídeme de las nenas porque yo creo que de esta noche no paso. Pero me recuerdo que miré hacia la pared, hacia la ventana y dije, Señor, haz como hiciste con Ezequiel, añádeme años de vida. Yo quiero ver crecer mis hijas, quiero ver mis nietos. Ten misericordia de mí. Recuerdo que me quedé soñando, me entregué por completo al Señor, me quedé soñando que subía en una motora blanca hacia el cielo, vestido de blanco, pasando por las nubes. De momento una enfermera me despertó. Eh, yo pienso que si la enfermera no hubiese despertado, hubiese llegado al cielo, pero yo había clamado en la noche para que el Señor me devolviera la vida y me devolviera la salud. Y así el Señor lo hizo. Eh, para hacerle el cuento largo corto, paso a otra institución hospitalaria, porque solicité a unos amigos que me ayudaran, paso a esa otra institución y el médico que me recibe me dice, hay que darte un tratamiento, no se te había dado por la burocracia que hay en el hospital, pero yo te voy a salvar la vida. Me dio el tratamiento y para la misericordia del Señor me devolvió, ¿verdad?, la salud. Pensé que de aquel momento no iba a salir, pero el Señor me demostró que el que tiene el poder y la autoridad es Él. Par de meses después nos divorciamos. El Señor también puede hacer un milagro. Aquel que tenga un matrimonio roto, el Señor es que restaura, el que va alineando, el que te dirige, el que te da la sabiduría para que tome las decisiones correctas. Y Él puede hacer de un matrimonio roto un matrimonio próspero, un matrimonio que se dirija por Él. En el caso de nosotros, nos divorciamos, pero el Señor tenía un plan con nosotros y era traerlos hasta este momento para poder hacer de bendición a otras personas que han pasado posiblemente por el divorcio, por la enfermedad, por lo que sea. Y el que tenga un sueño, que no se rinda. Si el Señor le habló, usted simplemente confíe en el Señor, porque nosotros lo hemos visto desde lo más simple hasta lo más grande. Ujú. Hemos visto cómo Él se ha movido y tenemos nuestra confianza plena en Él porque sabemos que Él es el Todopoderoso, el que hace de lo imposible posible. Eso es así. Yo ¿Y les tú, diría Loli? yo les diría que obviamente que no se rindan, porque sí, en el caminar siempre va a haber obstáculos, siempre van a haber retos, siempre van a haber momentos difíciles, no todo el tiempo es, porque, ¿sabes? No todo el tiempo es momentos lindos, o lo que puedan ver, como él decía un momento dado, siempre hay lágrimas, siempre hay momentos que pueden llegar de frustración o de pensamientos que decimos, no, es que no vamos a poder, pero aquí es lo que les dije, es confiar en la palabra, en la promesa, caminar en fe. José, si nos dejamos llevar por el ejemplo de José, José, si se hubiera dejado llevar por las circunstancias que vivió Ujú. durante toda su vida y se hubiera dejado rendir por el momento difícil, los sueños que José tuvo
no se hubieran cumplido. Pero Eso no, es así. dice que en cada momento el Señor estuvo con José y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que en cada momento de cada proceso de nuestra vida el Señor está presente y hay que seguir confiando y manteniéndonos fiel porque el que habló va a cumplir. Y eso es lo que nosotros tenemos que yo no te estoy ofreciendo a ti una fe ni te estoy vendiendo una fe que no sea posible, porque sí es posible, porque el Señor nos mandó a caminar en fe a ver las cosas que aunque no las estemos viendo en el momento, las creamos, que Ujú. tengamos la convicción de que sí se hará. Y eso es lo que yo le puedo ¿verdad? Decir con toda sinceridad, no te rindas, sigue confiando en las promesas del Señor, no importa la enfermedad, no importa la debilidad, no importa lo que se presente, circunstancias, como decía mi esposo, matrimonio, trabajo, nada te desenfoque de lo que Dios ha hablado. ¿Ven? Y, y es interesante porque la Biblia dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad de las tinieblas a la luz. Así que, amiga y amigo, eh, esta parte yo no se las dije porque yo sabía que esto era una sorpresa, pero a ustedes les toca dar la conclusión. Así que vaya, les voy a dar un par de minutos para que vayan pensando. Pero, amiga y amigo, hoy te hemos demostrado que no importa tu situación, no importa los obstáculos, no importa lo que esté pasando. Dice la Biblia que Dios pone en el corazón el querer como el hacer. Dice la Biblia en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo que viene de Él, en esto pensar. Eh, si tú estás afligido, hoy es el día de decirle, mira, Señor, estoy afligido. Las cosas no me están saliendo bien. Las cosas yo quisiera que me salieran bien, pero hay algo que no tranza. Yo le he tenido que hacer y en su momento les diré, pero en esta ocasión, amiga y amigo, yo les voy a dar la parte tanto a Javier como a Noris, porque yo sé que hay una palabra, me voy a atrever a decirle una palabra de parte del Señor para ustedes, amiga y amigos. Tú que me estás viendo, que estás pasando por tu enfermedad, créeme que va a ser día de bendición. Te estás quedando sin trabajo, Dios te va a dar la salida. Tienes situación matrimonial, Dios va a restaurar. Así que, Nori y Javier, yo me voy un momento en lo que ustedes dan la conclusión. ¿Comienzas tú? ¿Ah? Pues amigos que nos están escuchando, como ustedes han visto, pues hemos estado hablando sobre, ¿verdad? Que los sueños se hacen realidad. Y volviendo a repetirte más o menos de lo que estábamos hablando, cuando la promesa de Dios se cumple, nosotros en medio del proceso posiblemente hemos pensado que no se va a cumplir, que no voy a poder llegar, que mis ojos no están viendo lo que Dios habló, pero cuando se cumple, tú ves cómo Dios ha obrado y tú puedes ver cómo Dios cuando habla, sí te cumple su palabra. No importa el sueño que tú tengas, no sé qué el Señor ha hablado sobre tu vida, no sé por la situación que tú estés pasando, sea, como hemos hablado, algo que sea difícil, no sé, porque son tantas y tantas cosas que el ser humano podemos estar viviendo en procesos y dificultades en la vida, pero el obstáculo no detiene la promesa. El obstáculo no podrá interferir en un momento dado, pero todo obstáculo se va a tener que salir del medio cuando Dios dice, no, este es el tiempo de cumplimiento. Cuando Dios habla y dice, este es el tiempo, el kairos de Él es cuando Él dice, se cumple. Y todo obstáculo que se esté presentando en tu vida hoy va a tener que salirse del medio porque Dios habló y si Dios habló se cumple. Y lo único que tú tienes que creer en fe. Tienes que creer. Si te dicen, pero es que tú estás ciego, no, 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 no. Nosotros estamos llamados a caminar en fe.
a romper con todo aquello que se quiera levantar en contra de nosotros, en todo lo que Dios ha hablado, en todo lo que Dios ha estipulado sobre nosotros. El propósito de Dios se cumple sobre nuestra vida. Y el sueño que Dios ha puesto en tu corazón, tú tienes que seguir confiando en el Señor. Me llega a la memoria ahora a Ana. Ana, cuánto estuvo orando por el milagro de un hijo. Y durante el proceso de espera, que es el más difícil, el proceso de espera, porque no veo resultado en medio de mi diagnóstico, porque no veo resultado en medio de mi proceso, es cuando Dios está obrando. Es cuando tú no ves, pero Dios está obrando. ¿Pero qué hizo Ana? Ana fue la presencia del Señor. Ana confió en la promesa del Señor. Ana se quebró en la presencia del Señor y le entregó todo al Señor. Si hay algo que está impidiendo que tú pienses en que el sueño no se va a cumplir, es tiempo de entregárselo delante de la presencia del Señor. Es tiempo de decirle al Señor, Señor, te lo entrego a ti. Todo obstáculo, toda cosa que esté contraria en contra de la palabra que tú has depositado en mi vida, es tiempo, Señor, de entregártelo a ti, porque yo confío en la promesa. Haz un pacto con el Señor. Renueva tu pacto con el Señor. Posiblemente es tiempo de volverte a conectar con el Señor para que vuelvas a abrir tus ojos espirituales y seguir confiando en lo que Dios ha hablado. Porque yo sé, hay veces que hay cosas y cargas, peso, obstáculos, que a veces nos quieren, es tanto el peso que pensamos que no podemos porque la enfermedad no nos deja, porque estoy muy débil, porque la circunstancia se salió de mis manos. Es que no es con nuestra fuerza, amigo que me escucha, no es con nuestra fuerza, es Él en nosotros. No te puedo, no podemos decir que todo ha sido color de rosa, porque no ha sido color de rosa. Porque aún dentro del proceso de pastorado siempre es un momento difícil. Pero qué lindo es cuando le decimos, Señor, te lo entrego a ti. Y cuando nosotros le decimos, Señor, te toca a ti trabajar ahora. Como les indiqué, esta es la siguiente etapa. Te toca a ti obrar. ¿Qué vamos a hacer? Dirígenos. Ayúdanos a entender, aún en medio de la espera, aún en medio del proceso, ayúdanos a entender que tú estás en el asunto, que tú hablaste, que yo solamente tengo que confiar, que tengo que estar firme en mi fe, confiando en que tú lo vas a hacer, porque no es imposible. Para Dios nada es imposible. Dios siempre cumple lo que promete. Solamente tienes que caminar, solamente tienes que creer. Abraham fue uno que caminó aún sin ver la promesa. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué pensaste que tus sueños se habían acabado? Si son los sueños de Dios sobre tu vida. ¿Por qué tú piensas que ya todo se acabó cuando Dios tiene cosas grandes reservadas para cada uno de nosotros? Mayores a lo que tú estás pensando ahora. Por lo que se presentó, por el obstáculo, porque el enemigo traga un pensamiento de derrota, porque el enemigo quiso poner en tu mente que no lo ibas a lograr, que tu tiempo se había acabado. Son mentiras de Satanás, que solamente vienen para detenerte, para que dejes de soñar, para que dejes de caminar, para que dejes de creer. Pero Dios no quiere que dejes de creer. Dios quiere que sigas confiando en que los sueños de Dios sí se hacen realidad. Nosotros lo hemos visto en poco tiempo. En poco tiempo hemos visto que la palabra del Señor se cumple. Solamente hay que caminar y confiar. Pero ¿cuán dispuesto estás tú de decirle al Señor, toma el control de mi vida? Porque ahí es donde muchas veces fallamos. En dejar que Dios tome el control. En que sea quien nos dirija. El que sea el que abra paso delante de nosotros. Que sea el que obre a favor de nosotros. Porque siempre queremos tener el control. Porque pensamos que las cosas son a nuestra manera. No. Las cosas son a la manera de Dios. Hay que recordar que sus pensamientos son mayores a los nuestros y sus caminos mucho más. Pues no dejemos de soñar, no dejemos de confiar en el Señor. Cree. Aquí la palabra clave es creer y no rendir. Hay tiempos, como dije, de José, que la línea de la vida de José en un momento dado iba hacia arriba ascendente y había momentos que estaba descendente. Había momentos que estaba en lo más lindo del Señor y había momentos que estaba en el proceso, en la cárcel, en la angustia, en el sufrimiento, pero nunca José dejó de creer. Nunca dejó
de creer en el sueño que Dios le había dado. Si José hubiera puesto los ojos en las circunstancias, ¿qué hubiera pasado con José? No hubiera llegado a ser gobernador de Egipto y no hubiera preservado su familia y el pueblo de Israel. Porque su familia fue la primera familia que comenzó con el pueblo de Israel. De ahí sale el pueblo de Israel. Si José no hubiera creído en la palabra que el Señor puso sobre su vida, José no hubiera llegado al cumplimiento. Porque muchas veces también quien detiene el propósito de Dios y el cumplimiento de ese sueño que Dios ha puesto sobre su vida, somos nosotros. Cuando dejamos de creer, cuando ponemos los ojos en las circunstancias, cuando ponemos los ojos en el problema, cuando Dios dice, lo único que nos dice es cree, camina, cree, camina en fe, no dejes de creer, no te rindas. Yo quito los obstáculos, yo quito toda cosa contraria que se quiera levantar en tu contra. Y si es un proceso que viene de parte del Señor, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué tú me quieres mostrar en esto? Para que mi sueño se cumpla. Hay algo que tengo que aprender. Nosotros tuvimos que aprender mucho en muchos procesos. Como mi esposo decía, en el proceso del matrimonio tuvimos que aprender antes de llegar al pastorado. Si nosotros no hubiéramos aprendido en el proceso, ¿cómo hoy yo puedo ayudar a otros? ¿Cómo hoy podemos ayudar a otros matrimonios? ¿Cómo podemos aconsejar a otras personas? Él en su enfermedad y en tantos y uno de los tantos y tantos procesos en la vida, que si te fuéramos a contar, no paráramos de tantas cosas que hemos vivido. Pero Dios siempre ha estado presente y hemos aprendido que cuando Dios está presente, todo es diferente. Que si tengo que aprender en el proceso, claro que sí, porque los procesos son para refinarnos como el oro. Que aunque nos metan en el horno 7 veces más caliente, de ahí Dios está en medio de ese horno y vamos a salir purificados, vamos a salir renovados, vamos a salir diferentes. Se aprende que el proceso es para llevarte a cumplir el sueño de Dios sobre tu vida. Por eso hoy vuelvo y te repito, no dejes de confiar, no dejes de soñar en lo que Dios ha hablado, porque a su tiempo preciso, porque cuando Dios dice ahora, como decía nuestro hermano, ahora es ahora. No desesperes y no te canses, porque Dios lo va a hacer, pero camina y confía. Amén. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver. La fe es el cimiento, es esa zapata, ¿verdad? Que nos ayuda a llevar firme, ¿verdad? Ese gran propósito que el Señor pone en nuestras manos para que se cumpla. Tenemos que confiar plenamente en Él para que el propósito se logre cumplir. Si tenemos fe, como un grano de mostaza, le podemos decir a la montaña, muévete y se moverá. Simplemente tienes que creer y confiar en que Él lo ha de hacer. Dice el Señor, ¿acaso habrá algo imposible para mí? No lo hay. No lo hay, como le decíamos anteriormente, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, hemos podido ver la mano de Dios. Hemos podido ver el cuidado de Dios. Hemos podido ver la dirección de Dios sobre nuestra vida. Porque el Señor tiene el control de tu vida. Porque el Señor es el que dirige pasos. Si estás falto de sabiduría, pídesela, porque Él te la ha de dar. Y cuando Él da una palabra y te dice que tienes un ministerio, el que sea, ponle pastorado, evangelista, dice, no, no tengo la facultad, no tengo la habilidad. Si Él te llamó, Él te capacita. Está en nosotros capacitarnos, dar ese paso, prepararnos, estudiar, para que ese propósito se pueda cumplir. Amén. Amigas y amigos, les mandan saludo Teresa Paredes. Nos dice, nosotros le servimos un Dios de Ezequiel y mira nuestra súplica. Eso es verdad. También nos dice que el Dios de Elías, que aunque estamos cansados, nos dice levántense, largo camino nos espera. También. Amigas y amigos, ya estamos culminando esta entrevista.
que ha sido de bendición para mi vida y sé que ha sido bendición para muchos. Y yo le voy a pedir a ustedes que hagan una oración. Uno, obviamente por las personas de Venezuela, todo lo que está ocurriendo, para que Dios intervenga, para que Dios fortalezca a este pueblo, que los suministros lleguen. Pero también quiero que oren por aquellas personas que sienten que su sueño no se va a hacer realidad, que ya se dieron por vencido, que ya se dieron por perdido. Así que les cedo una vez más para que hagamos esta oración. Así que le pido a ustedes que la hagan. Amén. Amén. Padre, en esta hora te doy gracias primeramente por esta oportunidad, Señor, que tú nos has dado y nos has brindado de compartir, Señor, con hermanos a la distancia, Padre de la gloria. En este momento, Señor, primeramente quiero presentarte la nación de Venezuela, Señor. No es una situación fácil, Señor amado, que está pasando esa nación, Señor. Pero yo te pido en esta hora, Señor, que en medio de la dificultad, en medio de este proceso tan difícil, tú pongas tu mano, Señor amado. Padre, aquellos que han perdido, porque sí sabemos, Señor, que han habido pérdidas también en medio, Señor, de este terremoto. Trae tu fortaleza, Señor, a esos corazones, a esas familias, Señor, que han perdido algún familiar, que no es fácil, Señor amado, pero tu consuelo, tu paz sea sobre ellos, Señor amado. Que tu paz y tu consuelo y tu fortaleza, Señor, sean en esos corazones, Padre de la gloria. De igual manera te pido, Señor, que a pesar de la situación en la que están pasando, Señor, ellos puedan ver tu mano, Señor. Envía provisión, Señor. Envía manos ayuda, Señor amado, a ese lugar, Señor amado, para seguir trabajando con esta situación, Señor, en este lugar, Padre. Pero sobre todo te pido, Señor, que tu mano, Señor, se levante, Señor amado, y se pose, Señor, sobre la nación de Venezuela, Señor. Trae sabiduría, trae entendimiento, trae guía, Señor, de tu Espíritu Santo, para que ellos puedan, Señor, si todavía hay gente con vida, puedan rescatarla, Señor, en ese lugar, mi Dios amado. Y si no, Señor, trae fortaleza como te hemos pedido, Señor. De igual manera, Señor, en esta hora te presento a todos aquellos que han pensado, Señor, que sus sueños han muerto, que sus sueños ya no se cumplirán, Señor. Yo te pido que tú levantes, Señor, ese espíritu nuevamente, Señor, que ellos puedan entender, Señor, que ellos puedan comprender que el tiempo no se ha acabado sobre sus vidas, Señor, que tú tienes propósitos sobre ellos, que si tú has depositado, Señor amado, una palabra, Señor, sobre ellos, esa palabra se cumplirá, Señor. Levanta, Señor, su fe nuevamente, que vuelvan a recobrar, Señor, la confianza, Señor, en ti, que vuelvan a creer, Señor amado, en tus promesas, Señor, que su confianza y su fe, Señor, se vuelva a fortalecer, Padre. Yo te pido en esta hora que todas esas personas que se encuentran desanimadas porque no han visto en este tiempo todavía, Señor, lo que le has prometido, es un engaño del enemigo para que se rindan, es un engaño del enemigo, Señor, para que no continúen. Pero en esta hora clamo y pido delante de tu presencia, Señor, que ellos vuelvan a levantarse, Señor, confiando, Señor, en lo que tú has hablado, que va por encima, Señor, de cualquier circunstancia, de cualquier obstáculo, Señor. Tu palabra va por encima de todo, Señor amado. Padre, levanta nuevamente su fe, que ellos vuelvan a creer, Señor. Quita toda duda, Señor, que es el peligro, Señor, de este tiempo. La duda, la desconfianza que trae ese desánimo en la vida para que se detengan. Si tú tienes vida, todavía hay oportunidad para que la palabra del Señor se cumpla. Hay gente que ha pensado y ha dicho, es que ya yo me cansé de esperar, pero es que no te tienes que cansar de esperar, es que tienes que confiar y seguir caminando en fe, porque la palabra de Dios se cumple en su tiempo y no es en nuestra voluntad, sino en la voluntad perfecta de Él, que es agradable y buena, dice la palabra. Hoy yo te pido, Señor, en esta hora que tú toques esos corazones que posiblemente se han endurecido por la espera, porque sí sabemos que la espera duele, porque nuestros ojos físicos están puestos ahí.
Pero te pido, Señor, en esta hora que tú toques esos corazones, Señor, y que la llama que una vez estuvo encendida se vuelva a encender, Señor. Que esa llama que estuvo encendida vuelva a encenderse, Señor. Aviva tu fuego en ese corazón, Señor, en este tiempo, Padre. Aviva tu obra, Señor, en cada vida que nos está escuchando en esta hora. Te lo pido, Espíritu Santo de Dios. Haz tú la obra, Señor. Y que hoy entiendan y comprendan que todo, todo depende de ti, Señor. Y que no importa el tiempo de espera, mantente quieto porque el Señor va a obrar. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, amigas y amigos, por conectarse una vez más en este live. Nori, Javier, gracias porque se conectaron, aceptaron el Gracias a ti. reto. Y amigas y amigos, esperen el próximo live pronto, les avisaré. Y lo más importante, quiero que recuerden que en medio de su desierto descubrirán que hay esperanza. Hay alguien que piensa en ti, que conoce tu dolor y sobre todas las cosas, Él es fiel, Él es real. Cuídense, hasta la próxima. Bye. Dios les bendiga.